Llegada al convento, el periodista Samuel García, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, se bajó del auto. La vista del antiguo convento, con su fachada de piedra desgastada y musgo trepando por las paredes, era impresionante y escalofriante a la vez. Había oído hablar de los rumores, una monja condenada a vagar eternamente, castigos atroces y la energía inquietante que se sentía en el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido siglos atrás. Era una tarde nublada y ventosa, como si el clima mismo hubiera decidido dar la bienvenida a Samuel con una dosis de dramatismo extra. Había recibido el encargo de escribir una historia sobre el convento y sus leyendas, y aunque no era un creyente de lo paranormal, no podía ignorar la tensión que impregnaba el ambiente. Al atravesar la entrada del convento, se dio cuenta de que todo parecía envuelto en un silencio sobrecogedor, apenas roto por el sonido de sus propios pasos. Los muros, altos y oscuros, parecían absorber cualquier vestigio de luz, y la vegetación crecida hacía que los caminos estuvieran semiocultos. Samuel encendió su linterna, y su débil luz apenas iluminaba el camino. Bien, murmuró para sí, tratando de calmar sus nervios, solo necesito algunas fotos, tomar notas de los lugares mencionados en los relatos. No es gran cosa, su voz resonó en el vacío, como si el propio convento le respondiera. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero atribuyó la sensación al viento helado. A medida que avanzaba por los pasillos, empezaba a notar pequeños detalles que lo inquietaban, estatuas de santos con expresiones tan severas que parecían mirarlo con juicio, y en algunos rincones, paredes que parecían desgastadas por la humedad, como si lloraran. Samuel se detuvo frente a una puerta tallada con símbolos que no pudo identificar de inmediato. La empujó con fuerza, y ésta se abrió con un crujido prolongado. Al entrar, se encontró en lo que parecía ser la antigua capilla del convento. En el altar, una estatua de una virgen miraba hacia el suelo, sus ojos de piedra parecía que quisieran advertirle de algo. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño, algo similar a un susurro. Se giró bruscamente, apuntando la linterna en dirección al sonido, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro se hizo más fuerte, como si estuviera rodeado de voces apenas audibles que recitaban algo en una lengua antigua, como rezos susurrados. La intensidad aumentaba, y Samuel sintió que el aire se volvía denso, pesado, casi difícil de respirar. Sacó su grabadora, tratando de capturar los sonidos. Lo que fuera que resonaba en esa capilla parecía tan antiguo como el lugar mismo. Se decía que la monja, cuyo nombre se había perdido en el tiempo, había cometido un acto tan terrible que fue condenada a un tormento eterno. La historia aseguraba que su alma había quedado atrapada en el convento, en una especie de purgatorio, incapaz de hallar la paz. Samuel no tenía claro si los relatos eran ciertos, pero a cada minuto que pasaba, se volvía más difícil ignorar lo que sentía en el ambiente. Tomó algunas fotos de la capilla y, de pronto, su linterna empezó a parpadear. Trató de mantenerla encendida, pero la luz falló por completo. Con una exhalación de frustración, sacó su celular y activó la linterna, confiando en que la batería duraría lo suficiente. En ese instante, un fuerte golpe resonó detrás de él. Se giró de inmediato, y aunque la capilla estaba vacía, juraría haber visto una figura con el rabillo del ojo, una sombra que desapareció en el acto. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, aunque su voz no tenía la seguridad que habría querido. Nadie respondió. Se sentía observado, y una sensación de inquietud creciente le hizo apurar el paso. Salió de la capilla y, mientras se dirigía hacia el patio, notó que el cielo se oscurecía aún más, como si una tormenta estuviera en camino. Las sombras se alargaban y parecía que la luz del sol ya no podía atravesar las gruesas nubes. Pasó varias horas recorriendo el convento, explorando cada rincón. En los antiguos dormitorios encontró celdas pequeñas y frías, donde las monjas probablemente vivían y oraban. Los pasillos parecían interminables, y cada paso que daba resonaba de una forma que intensificaba el silencio. Finalmente, al llegar al jardín trasero, una sensación extraña se apoderó de él. Era como si una presencia oscura estuviera justo allí, observándolo desde las sombras. La visión periférica le mostró algo extraño, una figura femenina, vestida con lo que parecía un hábito monacal, de pie entre las ruinas. Pero cuando giró completamente, no había nadie. Trató de calmarse, respirando profundamente, pero un frío inexplicable lo envolvió. Una especie de neblina comenzó a levantarse, y entre esa neblina, una figura se materializó lentamente.
Los rezos continuaron, llenando su mente, aunque esta vez parecían provenir de todas direcciones. Samuel miró hacia el horizonte, donde un rayo iluminó el cielo oscuro. Sabía que debía irse, que lo prudente sería retirarse y regresar al día siguiente, pero algo lo impulsaba a seguir adelante, a buscar respuestas a los misterios que rodeaban a la monja condenada. La noche cayó de golpe, y cuando miró su reloj, se dio cuenta de que llevaba mucho más tiempo dentro del convento de lo que había pensado. Una sensación de pánico lo invadió al recordar que, según las leyendas, era durante las noches cuando la monja se manifestaba con mayor intensidad, buscando algún tipo de redención que siempre escapaba de su alcance. Con pasos rápidos y el corazón acelerado, trató de salir del convento, pero parecía que los pasillos se alargaban interminablemente. Sintió que el tiempo y el espacio se distorsionaban, y cada rincón de ese lugar parecía estar más oscuro y siniestro que el anterior. Estaba atrapado en una especie de laberinto de sombras y susurros, y por primera vez temió que jamás saldría de allí. Finalmente, al encontrar la salida, un grito desgarrador resonó en el aire, como si una fuerza invisible lo persiguiera. Se giró por última vez y vio una figura espectral que se desvanecía en la oscuridad. Aterrorizado, salió corriendo del convento sin mirar atrás, sabiendo que aquella experiencia solo era el comienzo de una pesadilla de la que quizá nunca despertaría completamente. Los secretos ocultos. Samuel intentó convencerse de que los extraños sucesos de la noche anterior habían sido producto de su imaginación, alimentada por las leyendas y el inquietante ambiente del convento. Pero algo dentro de él sabía que eso no era cierto. Había algo en esos susurros, en aquellas sombras que lo seguían, que parecía demasiado real como para ser una simple alucinación. La mañana siguiente, armado con su cámara y su grabadora, Samuel se dirigió nuevamente al convento. Esta vez, la luz del día le ofrecía una falsa sensación de seguridad. Aún así, no podía sacudirse la inquietud de que algo, o alguien, lo estaba observando desde la distancia. Al llegar a la entrada, se detuvo un momento, observando los detalles de la fachada que había pasado por alto en su primera visita. Inscripciones en latín grabadas en piedra y algunas figuras talladas en los bordes de la puerta. Su curiosidad aumentó cuando notó que uno de los grabados representaba a una monja con el rostro cubierto, sosteniendo una vela que parecía apagarse. Al entrar al convento, el silencio le pareció incluso más denso que el día anterior, como si el lugar mismo guardara secretos que se negaba a revelar. Tomó una bocanada de aire y avanzó por el pasillo principal. Se había propuesto investigar más sobre la historia de la monja que, según los relatos, seguía vagando por esos terrenos, buscando redención. Decidido a conocer más detalles, exploró una sección que no había revisado la noche anterior, la biblioteca. La biblioteca estaba cubierta de polvo y telarañas, y olía a humedad y abandono. Estantes llenos de libros y manuscritos antiguos se alineaban en las paredes, algunos de ellos en un estado de descomposición avanzado. Entre ellos, encontró un libro que parecía destacar del resto. Al abrirlo, descubrió que contenía notas y registros escritos a mano, probablemente por las propias monjas que habían habitado el convento siglos atrás. Algunas páginas hablaban de penitencias, de oraciones en solitario y de castigos. Pero fue una anotación en particular la que capturó su atención. Hermana Clara, condenada por sus propios pecados a buscar la salvación en el vacío eterno. La absolución le será negada, pues su pecado fue demasiado grave para recibir el perdón. Samuel sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Clara. Ese era el nombre de la monja. La mención de una condena y vacío eterno reforzaba las leyendas, pero algo en la descripción parecía ocultar algo más profundo, más oscuro. Continuó leyendo, pasando las páginas rápidamente, hasta que encontró una serie de entradas que describían la vida diaria en el convento. Entre ellas, halló referencias a penitencias extremadamente severas, casi crueles, que las monjas debían cumplir por sus faltas. Sumergido en la lectura, perdió la noción del tiempo, y cuando levantó la vista, el sol ya empezaba a ocultarse. Los rincones oscuros de la biblioteca parecían acercarse, como si las sombras cobraran vida propia. En ese momento, un susurro suave y lejano llenó la sala, y la temperatura descendió súbitamente. Samuel sintió cómo se le erizaba la piel, y el instinto le decía que debía irse de inmediato. Pero su curiosidad, siempre más fuerte que su prudencia, lo impulsó a quedarse un poco más. Avanzó hacia el centro de la biblioteca, guiado por el eco de aquellos susurros.
Pronto notó que provenían de una puerta semiabierta al final de un estrecho pasillo. Sin pensarlo dos veces, la empujó, revelando una pequeña sala con una mesa y una única vela apagada en el centro. En las paredes había pinturas de santos, y en el suelo, lo que parecía un círculo marcado con símbolos que no lograba identificar. Al acercarse, notó que había un diario sobre la mesa, y con cautela, lo abrió. El diario pertenecía a la propia hermana Clara. Sus páginas describían un conflicto interno desgarrador. Clara había cometido un acto que, según sus propias palabras, la condenó ante los ojos de Dios y sus hermanas. El diario describía noches de oraciones interminables, penitencias que rozaban la autolesión y un sentimiento de culpa tan profundo que parecía haberla consumido por completo. Mientras leía, Samuel comenzó a escuchar nuevamente aquellos susurros, pero esta vez más intensos, como si las voces intentaran hablarle directamente. Samuel, el periodista, se congeló. La voz había pronunciado su nombre, una voz suave y melancólica que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Sintió que el miedo se apoderaba de él, pero no podía dejar de leer. Las últimas palabras de Clara antes de su muerte parecían un grito desesperado pidiendo perdón. Mi alma estará condenada para siempre, a menos que alguien me libere. Samuel cerró el diario, con la certeza de que las leyendas no eran solo cuentos antiguos, había algo real en ese lugar, algo que había quedado atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, salió de la biblioteca y se dirigió a los dormitorios, donde las celdas de las monjas seguían tal y como las habían dejado, como si el tiempo no hubiera pasado por allí. Entró en una de las habitaciones, observando los detalles, una cama de madera, una pequeña cruz en la pared y una vela apagada en la mesita de noche. Cada celda parecía igual a la anterior, y la atmósfera se volvía cada vez más sofocante. Fue entonces cuando comenzó a escuchar nuevamente aquellos rezos, esta vez más claros, como si un grupo de monjas rezara en coro desde algún lugar cercano. Samuel sintió que el pánico se apoderaba de él, pero su instinto periodístico lo empujaba a descubrir la verdad. Siguiendo los sonidos, llegó hasta una pequeña capilla al final del pasillo, donde la figura de una mujer de pie frente al altar lo hizo detenerse de golpe. El aire se volvió helado, y Samuel apenas podía respirar. La figura de la monja parecía estar envuelta en sombras, y sus facciones apenas eran visibles. Lentamente, levantó la cabeza y fijó sus ojos en él. Samuel retrocedió instintivamente, y cuando parpadeó, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero él sabía que había visto algo, que aquella presencia era real, y que estaba tratando de decirle algo. Aturdido y sin poder pensar con claridad, salió corriendo de la capilla. Los pasillos parecían más oscuros que antes, y cada sombra parecía moverse, como si estuvieran al acecho. Finalmente, llegó al jardín trasero, donde trató de recuperar el aliento. El viento soplaba con fuerza, y las ramas de los árboles parecían susurrar en la oscuridad. Miró hacia el convento, sintiendo que aquella experiencia lo estaba afectando profundamente. Esa noche, de regreso en su alojamiento, intentó escribir sobre lo que había experimentado, pero las palabras no parecían capturar la magnitud de su miedo. La figura de la monja, los susurros, los rezos, todo se repetía en su mente, como un ciclo interminable de imágenes perturbadoras que no lo dejaban en paz. Sabía que debía volver al convento, que no podía dejar la historia sin terminar, aunque algo en él le decía que el precio de descubrir la verdad podría ser demasiado alto. Al día siguiente, cuando regresó al convento, sintió que algo había cambiado. El lugar parecía aún más hostil, como si la propia esencia del edificio lo rechazara. Pero no se dejó intimidar y continuó con su exploración, decidido a encontrar una respuesta. Al entrar nuevamente en la capilla, notó algo extraño en el altar, una serie de velas que no estaban allí la noche anterior, formando un círculo alrededor de una figura de la Virgen María. La sensación de que alguien había estado allí antes que él era innegable. Mientras contemplaba el altar, un sonido desgarrador llenó el aire, como un grito desesperado que parecía venir de las profundidades del convento. Samuel sintió como el pánico lo paralizaba, pero antes de que pudiera reaccionar, las puertas de la capilla se cerraron de golpe. Se encontraba atrapado, y los rezos comenzaban nuevamente, más fuertes, más aterradores, envolviéndolo en una atmósfera de pura desesperación. Cada segundo que pasaba en el convento lo acercaba más a una oscuridad que no podía comprender. Algo lo observaba, algo que no era de este mundo,
algo que no lo dejaría escapar tan fácilmente. La figura de Clara, la monja condenada, seguía vagando por el convento, y Samuel sabía que su presencia había desencadenado algo que no debía haberse despertado. Ecos del pasado. El sol apenas despuntaba cuando Samuel decidió regresar al convento. Había pasado una noche intranquila, plagada de pesadillas en las que los rezos de la monja resonaban en su mente, como si intentaran reclamarlo. Sabía que algo en él había cambiado. El miedo había dejado de ser solo una reacción temporal y comenzaba a invadir cada rincón de su mente. Pero su impulso de descubrir la verdad sobre Clara lo superaba, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. Al acercarse al convento, sintió que los muros mismos parecían palpitar, como si el edificio estuviera vivo y lo esperara, ansioso de envolverlo en su oscuridad. A diferencia de las veces anteriores, esta vez no sintió el consuelo de la luz del día. El cielo estaba cubierto por nubes grises que proyectaban sombras inquietantes sobre las ruinas. El aire parecía más pesado, denso, casi como si quisiera detenerlo en su avance. Ingresó al convento con pasos vacilantes, avanzando directamente hacia la capilla, donde había sentido la presencia más intensa. La capilla lo recibió con un silencio aterrador. Los bancos vacíos, la figura de la Virgen en el altar y aquella atmósfera de abandono y desolación parecían observarlo, juzgándolo en silencio. Sin embargo, esta vez algo era distinto. En la penumbra, notó un objeto en el altar que no había estado allí antes, un rosario antiguo, con cuentas de madera desgastadas y una cruz de plata ennegrecida. Samuel se acercó con cautela, y al tocar el rosario, una imagen perturbadora lo inundó, la figura de una monja, con el rostro cubierto de sombras, parada en el pasillo, observándolo. Su respiración se aceleró y se encontró incapaz de moverse, atrapado por la intensidad de aquella visión. Sin previo aviso, el sonido de pasos suaves comenzó a resonar en la capilla. Eran pasos lentos, rítmicos, como si alguien caminara entre los bancos. Intentó girarse para ver de dónde venían, pero una fuerza invisible parecía impedirle moverse. Los pasos se detuvieron a su lado. El frío se hizo más intenso, y el aire estaba impregnado de un olor a incienso y humedad. De repente, una mano helada se posó sobre su hombro. Samuel sintió como un grito de terror se formaba en su garganta, pero no pudo emitir sonido alguno. La mano lo sostuvo con fuerza, y cuando logró reunir la valentía para girarse, se encontró cara a cara con el rostro pálido y desencajado de la monja. Sus ojos estaban vacíos, llenos de un vacío que parecía absorberlo. Samuel sintió como si todo el dolor y la desesperación de Clara se transmitieran a través de su mirada, envolviéndolo en una espiral de angustia. Pero entonces, la visión se desvaneció, y la capilla volvió a sumirse en el silencio. Retrocedió, tambaleándose y tratando de recuperar el control sobre sus propios pensamientos. No podía permitir que el miedo lo paralizara. Debía seguir adelante, descubrir qué había sucedido realmente en ese lugar y si había alguna manera de liberarse de la influencia de Clara. Pero cada paso que daba hacia esa verdad parecía arrastrarlo más hacia la oscuridad. Decidido a descubrir más, se dirigió a la cripta del convento, un lugar que había evitado hasta entonces. Según las leyendas, era allí donde se encontraba el cuerpo de Clara, enterrado en una tumba sin nombre, una condena simbólica por sus pecados. El camino hacia la cripta era oscuro y estrecho, y las paredes parecían cerrar el espacio a su alrededor, oprimiéndolo. Bajó las escaleras en completo silencio, y con cada paso, el frío se hacía más intenso. La oscuridad era tal que apenas podía ver, y cada vez que encendía su linterna, las sombras parecían moverse, como si quisieran evitar la luz. Al llegar al final de las escaleras, se encontró en una pequeña sala de piedra, con varias lápidas alineadas en las paredes. La mayoría de ellas estaban cubiertas de polvo y moho, y los nombres grabados eran apenas legibles. Sin embargo, en el centro de la sala había una tumba diferente. No tenía nombre ni inscripción, solo una cruz simple en el centro. Samuel se acercó, y al tocar la cruz, un eco de susurros llenó el espacio. «Perdóname, Padre, porque he pecado». El susurro resonó en su mente como si hubiera salido de sus propios labios. Pero no era su voz, era la voz de Clara, llena de arrepentimiento y dolor. De repente, una visión lo golpeó con fuerza. Vio a Clara arrodillada en esa misma sala, con lágrimas en los ojos, suplicando perdón por algo que Samuel no podía comprender. La imagen era tan vívida que sintió su desesperación, su miedo,
como si él mismo estuviera experimentándolo. Las paredes parecían cerrarse aún más, y el aire se volvió denso y opresivo. Sintió que su propio cuerpo estaba atrapado entre dos mundos, como si el peso de la maldición de Clara cayera sobre él. La desesperación lo invadió, y comenzó a sentir una creciente sensación de que no estaba solo. Los susurros se intensificaron, llenando el aire con voces de dolor y arrepentimiento. Fue entonces cuando vio una figura en la penumbra, un monje encapuchado que sostenía una vela. La figura no tenía rostro, solo una sombra impenetrable bajo la capucha. Con una lentitud aterradora, el monje levantó la vela hacia Samuel, y en su luz, vio a Clara, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de profunda tristeza. «Ayúdame», susurró Clara, su voz apenas audible. La figura del monje se desvaneció, y Samuel se encontró solo de nuevo. Pero el peso de su presencia seguía allí, como una carga que no podía quitarse de encima. Se dio cuenta de que algo lo había unido a la maldición de Clara, que de alguna manera él mismo se estaba convirtiendo en parte de la historia de horror que había venido a documentar. ¿Era eso lo que quería Clara? ¿Convertirlo en un prisionero de su condena, atrapado para siempre en el convento? Decidido a buscar respuestas, salió de la cripta y se dirigió nuevamente a la biblioteca, donde había encontrado el diario de Clara. Comenzó a leer, buscando cualquier indicio que pudiera ayudarlo a comprender lo que había sucedido realmente. Entre las páginas, encontró una serie de notas que describían los últimos días de Clara en el convento, antes de que fuera condenada. Los textos hablaban de una traición, de una relación prohibida que había sellado su destino. Fue por amor que pequé. Fue por amor que me perdí. Las palabras de Clara resonaban en su mente, como si ella misma estuviera hablando a través de las páginas. Samuel sintió que, en cierta manera, comprendía su dolor, su desesperación. Pero al mismo tiempo, sentía que su propia cordura estaba en juego. Los límites entre su realidad y las experiencias de Clara se desdibujaban cada vez más. De repente, una ráfaga de viento helado cruzó la biblioteca, apagando la luz de su linterna. Se quedó en completa oscuridad, y el silencio fue reemplazado por los susurros de las monjas, rezando en un coro aterrador que parecía emanar de las paredes mismas. Sintió como el pánico lo paralizaba, y sin saber cómo, comenzó a correr, a ciegas, tratando de encontrar una salida. Pero cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en el laberinto del convento. Las paredes parecían moverse a su alrededor, y cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada, como si el propio edificio se negara a dejarlo escapar. La risa suave y burlona de Clara resonó en sus oídos, y comenzó a comprender que la monja no buscaba redención. Ella había sido consumida por su dolor y su odio, y ahora solo buscaba venganza. Finalmente, logró abrir una puerta y salió al exterior, jadeando y con el corazón desbocado. El aire fresco de la noche lo envolvió, y por un momento pensó que había escapado. Pero al mirar hacia el convento, vio la figura de Clara en una de las ventanas, observándolo con una sonrisa siniestra. Supo entonces que jamás estaría a salvo, que el convento y su maldición lo habían atrapado, y que Clara no lo dejaría escapar tan fácilmente. El frío se adentró en su cuerpo, y sintió como la locura comenzaba a invadir su mente, como si las experiencias de Clara se fusionaran con las suyas, convirtiéndolo en otro prisionero de aquel convento maldito, condenado a las sombras. Samuel apenas recordaba cómo había llegado al hotel. Sus pasos fueron mecánicos, y su mente, un remolino de imágenes turbias y voces que resonaban sin cesar. Todo su ser había sido absorbido por los horrores del convento. En el espejo del baño, observó su rostro pálido, los ojos hundidos y la piel opaca. ¿Era esta la misma persona que había llegado a este pueblo solo unos días atrás, convencido de que se enfrentaría a meras leyendas? Ahora, sentía que la locura lo había consumido por completo. Las pocas horas que logró dormir estuvieron llenas de pesadillas. Clara aparecía constantemente en ellas, con su rostro pálido y sus ojos vacíos, implorándole ayuda, y a la vez, observándolo con una sonrisa siniestra que le helaba la sangre. La sensación de haber caído en una trampa cuidadosamente tendida por el espíritu de la monja lo carcomía, y mientras amanecía, entendió que no podía escapar. La única salida era enfrentar el origen de la maldición, aunque aquello significara perderse para siempre. Samuel empacó algunas de sus cosas y regresó al convento, esta vez decidido a resolver el misterio de una vez por todas. Sabía que el final estaba cerca, y aunque una parte de él gritaba que huyera, que abandonara ese lugar maldito,
ya no había vuelta atrás. Era como si una fuerza invisible tirara de él, arrastrándolo hacia un destino oscuro e inevitable. Entró por el portón y recorrió los pasillos en penumbras, ahora familiares. Las sombras parecían alargarse y doblarse, como si el edificio mismo se transformara en un ser vivo, expectante de su próximo paso. Al llegar a la capilla, se arrodilló frente al altar, donde el rosario de Clara permanecía como un símbolo de su sufrimiento eterno. Samuel, al tomar el rosario en sus manos, sintió una ráfaga de frío que recorrió todo su cuerpo. En ese momento, una visión lo invadió. Estaba en el mismo lugar, pero el convento parecía restaurado, y la figura de Clara, joven y viva, caminaba hacia el altar. Se arrodilló, tal como él lo había hecho, y comenzó a rezar en un susurro quebrado. Sus palabras eran de arrepentimiento, de súplica por un perdón que nunca llegó. La visión se desvaneció, y Samuel volvió a la realidad. Ahora entendía, Clara había sido condenada a vagar en el convento, atrapada entre el arrepentimiento y la venganza, sin posibilidad de paz. Pero, ¿por qué lo había elegido a él? ¿Por qué lo había arrastrado a este lugar? Sentía que la respuesta estaba cerca, como si cada paso que daba lo llevara más profundo en la mente perturbada de la monja. Decidió bajar una vez más a la cripta. El ambiente era aún más opresivo que antes, y las escaleras parecían prolongarse interminablemente en la oscuridad. Al llegar al último peldaño, se encontró rodeado de sombras que parecían susurrar su nombre, llamándolo con voces que parecían provenir de lo más profundo de la tierra. Se acercó a la tumba sin nombre y, esta vez, no se limitó a observar. Con manos temblorosas, comenzó a empujar la pesada tapa de piedra. El esfuerzo era agotador, pero la necesidad de descubrir la verdad lo impulsaba. Después de lo que pareció una eternidad, la tapa cedió, y un olor rancio y acre invadió el aire. Dentro del sarcófago, encontró los restos de Clara, cubiertos de polvo y tiempo, pero intactos, como si el paso de los años no hubiera tenido efecto alguno. De repente, el silencio fue roto por un grito desgarrador, que resonó en toda la cripta. Samuel retrocedió, aterrado, mientras veía cómo el cuerpo de Clara comenzaba a descomponerse frente a él, como si su simple presencia hubiese roto el equilibrio de siglos. Y, entre las sombras, apareció la figura de la monja, con los ojos oscuros y una sonrisa helada en su rostro demacrado. «¿Por qué vienes a perturbar mi paz?», murmuró Clara, y su voz era un eco cargado de siglos de dolor y odio. Samuel trató de responder, pero las palabras murieron en su garganta. El miedo lo tenía paralizado, y sentía que su vida se escapaba lentamente, atrapada en la mirada de la monja. «No hay paz para los que traicionan su fe, y tú, ahora eres parte de mi condena». La figura de Clara se acercó, y Samuel sintió como la oscuridad lo envolvía, sumiéndolo en un estado de parálisis total. Era como si estuviera siendo absorbido por un abismo, un lugar del que jamás podría escapar. La voz de Clara resonaba en su mente, llena de odio y resentimiento, y poco a poco comenzó a comprender su destino. Él sería su sustituto, el nuevo prisionero del convento, atrapado para siempre en ese ciclo de desesperación y culpa. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La oscuridad lo envolvía completamente, y sintió como su cuerpo se desvanecía, como si su propia existencia se disolviera en las sombras. La última imagen que vio fue el rostro de Clara, observándolo con satisfacción, antes de que su mente se sumiera en el olvido. Días después, el dueño del hotel notó la ausencia de Samuel y alertó a las autoridades locales. Tras varias investigaciones, la policía encontró algunas de sus pertenencias en la habitación del hotel, pero no hallaron ninguna pista de su paradero. La gente del pueblo comentaba que Samuel había sido víctima del mismo destino que otros antes que él, atrapado en el antiguo convento, condenado a vagar entre las sombras junto a la monja. Con el paso del tiempo, la historia de Samuel se convirtió en una advertencia más, una leyenda que los ancianos contaban a los jóvenes para disuadirlos de acercarse al convento. Y así, el ciclo continuó, mientras las sombras del convento esperaban, en silencio, la llegada de su próxima víctima.